Y entre que buscaba en la lista, le llamó mucho la atención el nombre de uno que se llamaba La Parrilla de la Iglesia de Dios. Evidentemente, con curiosidad, reservó una hora y fue hasta el lugar al día siguiente y se encontró con que efectivamente era una iglesia, como esta, con sus puertas, con sus mamparas, con la diferencia que tenía adelante, por fuera, un cartel de neón que decía Parrillada de la Iglesia de Dios. Y entró adentro y era como un restaurante con decoración de iglesia. Tenía su altar, tenía versos bíblicos en las paredes y tenía gente almorzando y atendiendo. Y él, muy intrigado por cómo llegó ese lugar a formarse así, empieza a consultar y justo le dicen, mire, está el dueño, así que él va a venir para conversar con usted. Y le pregunta sobre el origen de este curioso restaurante y el dueño le responde, mire, lo que pasa es que yo era el pastor de esta iglesia. Y resulta que por tema económico nosotros empezamos a vender almuerzos los días domingos, después los días sábados, y sabe que lo hicimos por harto tiempo y nos empezó a ir tan bien que cerramos la iglesia. Y nos quedamos simplemente con el restaurante, pusimos este restaurante y ahora nos dedicamos simplemente a las parrillas. Lamentablemente es una historia real, pero deja en claro, o sea, nos muestra un poco lo peligrosa que son las tradiciones sin entender por qué hacemos las cosas, sin entender el motivo del por qué se hace algo. Y si hay algo que el autor de Hebreos en todo el libro está tratando de hacer para poder decirle a estos cristianos judíos que Cristo ahora es lo completo, lo perfecto, para que se olviden de lo anterior, es llevarlos al fondo, al meollo del asunto, a la profundidad de lo que hay detrás del sacrificio de los corderos, de los cabríos, del templo, porque con eso se habían quedado estos cristianos judíos. Se habían quedado con la sangre derramada, con el sumo sacerdote, con el templo. Y sin embargo él les dice, pero ahora eso ya no sirve. Porque habiendo venido Cristo, el propósito de Dios ya está cumplido. Perfectamente está cumplido. Ya no necesitamos más sacrificios, más cosas. Y eso es lo que el autor viene hablando, viene diciendo en este libro de los Hebreos. Y en esta parte ya final nos apunta hacia nosotros a la parte práctica de cómo hemos de vivir una vez más. Porque en varias ocasiones el autor nos ha hecho advertencias, ha hecho alcances, el autor ha llamado la atención con palabras incluso a veces duras, con el fin de que, entendiendo todas estas cosas, pueda ser transformada nuestra manera de vivir. Y esta porción final de este capítulo, mis hermanos, que hemos leído, parte hablando con decirles que no desechen a quien está hablando de Dios. Entonces, un cristiano de esto fácilmente podría decir, pero ¿cómo vamos a estar nosotros desechando al que habla? Si fue Dios quien impuso los sacrificios, fue Dios quien estableció el sacerdocio, fue Dios quien ordenó cómo construir la casa, el tabernáculo, la casa de Dios y todos los rituales que venían juntamente con esto. ¿Cómo vamos a estar nosotros desechándolo si Él fue el que lo habló? Pero de inmediato se vienen a nuestra mente las palabras que Dios mismo le dijo también a Isaías. Estoy hastiado, le dice, de vuestros sacrificios. Estoy hastiado de esa sangre derramada, estoy hastiado porque sus labios están cerca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces aquí lo que el autor quiere tratar de llegar a quienes él está hablando, les está diciendo, miren, Dios ahora ha hablado de nuevo. Dios habló todo el tiempo en el Antiguo Testamento y ahora nos ha hablado de nuevo por el Hijo. Por el Hijo, no desechen al que habla. Y en este sentido, mis hermanos, esta amonestación es muy parecida a la del capítulo 2, si lo podemos proyectar. En Hebreos, el capítulo 2, el versículo 2, versículos 2 y 3 dice: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto, mis hermanos, ya se predicó en su tiempo y entendimos de que era una pregunta retórica, porque la respuesta es: no hay escapatoria.
Él dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos? No podemos escapar si descuidamos lo que Dios dice. Y aquí está hablando de lo mismo. Y dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces Dios ha hablado. Dios se ha preocupado de hacer llegar su palabra a su pueblo, su intención de darse a conocer. En Cristo, mis hermanos, en este acontecimiento cósmico más importante de toda la historia, vimos cómo Dios no solamente entregó palabras a los hombres, sino que Él mismo vino y se introdujo en el mundo de los hombres. En el capítulo 1 de este libro de los Hebreos dice que cómo Dios había hablado antes por los profetas en el Antiguo Testamento, y ahora dice, y ahora Él ha hablado por el Hijo. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ese es el enfoque de Hebreos siempre, la superioridad de Cristo. Lo hemos mencionado muchas veces en los hermanos predicadores, la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre el sacerdocio. Y es a través del Hijo, mis hermanos, que Él expresa, como dice Pablo a los Colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es Él quien ha dado a conocer al Padre. Y lo explica, es tan maravilloso el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 18, donde llega estas palabras y dice, está muy eficiente, dice, a Dios nadie le vio jamás. Él había hablado, Él había dado a conocer su voluntad, pero siempre por intermediarios, y aún los mismos intermediarios nunca la habían visto tampoco. Sin embargo, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Dios mismo, si quisiéramos escuchar aún la voz de Dios, y podríamos decir, bueno, pero Cristo sí vino, Él habló, o sea, podrían haber dicho ellos, habló y todo, pero ¿qué dice Dios sobre esto? Y veamos qué es lo que dice Dios Padre de esto. En Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 17, que esto sucede en el bautismo de Jesús, dice, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mire el verso siguiente. No era ese verso. No, veamos Mateo 17, el verso 5. Disculpe. Ya, dice, mientras Él aún hablaba, que esto es en la transfiguración en el monte, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd. Dice algo que el Padre ha dejado claro, es que el Hijo es aquel que trae el mensaje de Dios, es aquel que nos amonesta desde los cielos. Comentaristas y autores comparten la idea de que cuando dice al que los amonestaba en la tierra, se está refiriendo a Moisés, a este portavoz terrenal, que Dios le entregaba el mensaje a él y era Moisés quien lo compartía al pueblo. Pero el celestial, aquel que amonesta desde los cielos, es Dios a través de Cristo. ¿Por qué desde los cielos? Porque Cristo mismo vino, y esto es maravilloso porque no solamente trajo el mensaje, sino que Él mismo era el mensaje. Él, su vida, lo que Él vivió, lo que Él pasó, lo que Él sufrió, todo esto, y incluso cuando Él muere, Él dice, consumado es. Porque su vida completa era esta obra que venía desde el cielo, esta amonestación. Y Burt comenta sobre esto, dice, si hablar en la tierra es hacer llegar el mensaje por agencia humana, como lo es Moisés, entonces hablar desde los cielos es hacérnoslo llegar por la agencia divina. Fue desde los cielos que vino el Hijo de Dios para traernos esta revelación. Él es, en las mismas palabras de Cristo a Nicodemo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Él vino a traer este mensaje, Él vino. Entonces, la amonestación no es una amonestación ligera.
Y el autor lo viene presentando en el capítulo, en la predicación del día domingo. Vimos cómo maravillosamente el Señor le dio gracia a nuestro hermano Bernabé para presentar esta diferencia entre estos dos montes a los cuales se había acercado el nuevo pacto y el monte del nuevo pacto. Y vemos que la amonestación es clara debido a la diferencia de estos dos pactos y a la diferencia que marcó Cristo. El versículo 26 habla de cómo esta voz conmovió entonces una vez la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez. Falta una vez más. Y esta cita es tomada del profeta Ageo, del capítulo 2 en el verso 6, y sin adentrarme mucho en ella, está hablando, es casi una profecía mesiánica sin equivocarme, porque habla de cómo Dios va a restaurar las cosas, va a restaurar el trono de Israel, va a traer la gloria a su casa y va a mostrar ante todas las naciones cómo es su casa la que merece la gloria, cómo es Él, es el Señor, cómo Él es Jehová. Y el autor de Hebreos toma esta cita y dice, falta una vez más. Este que ha amonestado, que habló una vez en la tierra, o sea, que habló una vez y quiso temblar la tierra, también va a conmover, y no solamente la tierra, sino que también el cielo. Y aquí dice, lo interpreta el autor mismo y dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y aquí a mí me llamaba la atención sobre este versículo el que hayan cosas inconmovibles, porque alguien podría incluso malinterpretar esto y decir, bueno, hay cosas que Dios no puede mover, es como que estas cosas indestructibles, como que pareciera que son cosas que ni Dios mismo puede quitar, pero no, son cosas inamovibles porque Él las ha establecido. Él ha establecido esto y ya vimos una prueba de estas cosas, del establecimiento de cosas inamovibles, inconmovibles, indestructibles, y lo vimos con Cristo mismo. Porque los sacrificios, los corderos, la sangre, los rituales, era algo pasajero, temporal, imperfecto. Pero Cristo vino y hizo un sacrificio una vez y para siempre. Es algo inconmovible, ese sacrificio no necesita volver a hacerse de nuevo. Ese sacrificio no va a pasar, no va a terminar, no, es un sacrificio inconmovible. Entonces habla, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. De aquí, mi hermano, una advertencia que ya el autor implícitamente nos está haciendo. No vayamos a hacer nosotros parte de estas cosas movibles que van a ser consumidas. Pedro dice que el cielo como un rollo va a ser enrollado y va a ser consumido por fuego. Que la tierra va a ser quemada, que todo esto que vemos, que es simplemente una figura de lo espiritual, de lo verdadero, de lo eterno, todo esto va a ser consumido. Y lo importante es que nosotros seamos parte de aquello que no va a ser movido, de aquello que es inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? Y lo dice el versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino de Dios. El reino de Dios del cual somos participantes gracias al sacrificio de Cristo. Lo dice Pablo a Colosenses en el capítulo 1, el versículo 13. Dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si somos participantes de este reino, mis hermanos, nada nos puede separar de Él. Nada nos va a separar. Y estamos protegidos del mismo juicio de Dios, porque ese juicio ya lo recibió Cristo. Cristo ya pagó el pecado, Cristo ya pagó el castigo. Como dice el profeta Isaías, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por ende, el autor, mis hermanos, de Hebreos, toma todas estas cosas y empieza y concluye con el versículo 28 y 29. Él hace su conclusión para decir, así que.
Y mis hermanos, este conector, es muy parecido, y a mí me recuerda cuando Pablo, después también de haber escrito todo su entendimiento teológico, la doctrina en Romanos, empieza el capítulo 2 en el versículo 1 y dice, Romanos capítulo 12, el versículo 1, dice, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios vivo, recordando todo lo que está hacia atrás, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el autor de Hebreos en este versículo 28, la idea a la que apunta es la misma, diciendo en el versículo 28 del capítulo 12 de Hebreos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Fíjese, mis hermanos, que la respuesta que Dios demanda aquí del corazón, del ser humano, no es una respuesta simplemente de obras, de actuar o de un mover. Dios no requiere simplemente un hacer, Dios nos entrega una lista de cosas a las cuales adherirnos y poder completar, y poniéndole tickets a cosas que hacemos, sino que fíjese que la primera respuesta, dice, es una respuesta del corazón. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, dice, sirvamos a Dios. Para que nosotros como hijos del Señor podamos vivir una vida cristiana que le agrade al Señor, el cambio tiene que partir en el corazón. Y la gratitud, mis hermanos, viene de entender realmente lo que hemos vivido, de entender la mala noticia y de entender la buena noticia del Evangelio. Si no comprendemos la mala noticia, si no asimilamos realmente el estado de perdición en el que estábamos, esta salvación no va a tener valor para nosotros. Y al leer esto y a estudiar acerca de esto, me recordaba de cuando Jesús habla en Mateo en el capítulo 18, acerca de un señor que se quiso poner a cuenta con las deudas de sus súbditos. Dice en el versículo 18, si no me equivoco es el versículo 24 donde parte. Sí, 23, perdón. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con los suyos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Mis hermanos, para entender un poco, no recuerdo, en algún momento vi lo que era como la cifra exacta al día de hoy de este dinero, pero el punto aquí con estos 10,000 talentos de plata es que era una deuda impagable, mis hermanos. Ni trabajando toda su vida este hombre podría haber pagado esta deuda. Era una deuda que en algún momento viendo necesitaba trabajar como 20 vidas, 60 años cada vida para poder pagar esta deuda. Es decir, una deuda imposible de pagar. Y dice, entonces aquel siervo prostrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y 100 denarios, para que se haga una idea, son como 3 meses de trabajo. Entonces compare las deudas, una deuda imposible de pagar, de años y años de trabajo, comparado con 3 meses. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Qué increíble cómo muchas veces caemos en cosas así. Como uno, y hablo de mí mismo, tiene tan poca misericordia con los demás, tan poca empatía, es tan rápido uno para irarse y para demandar sus derechos. Y olvidamos lo que el Señor, lo que realmente merecíamos de parte de Dios y lo que Él nos dio a cambio, sin merecerlo. Nosotros no merecíamos nada y por Cristo lo tenemos todo. Y eso lo olvidamos. Y sigue diciendo Jesús, dice: entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y referente a esto del perdón, R.C. Sproul, él menciona que para él uno de los versos más escalofriantes de la Biblia no son los que tienen que ver con el infierno o con la condenación, sino que es el verso cuando Jesús está enseñando el modelo de la oración y Jesús dice: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice: porque si el perdón, dice, de mis pecados, del que el Señor me perdone, depende de cómo yo perdono, dice, realmente estoy en problema. Porque somos tan difíciles para perdonar, tan duro muchas veces nuestro corazón, tan juicioso. No mostramos muchas veces la gracia que el Señor tuvo con nosotros. Porque necesitamos, mis hermanos, primero considerar, tal como este hombre no consideró realmente la deuda que tenía y la deuda que le fue perdonada por su Señor. Así a veces a nosotros se nos olvida y la rutina nos toma y nos lleva y se nos olvida la gran deuda que fue pagada por nosotros. Pero tengamos gratitud, dice el autor. Tengamos gratitud. Dios nos escogió, mis hermanos, personalmente a cada uno de nosotros. E incluso nuestra salvación, mis hermanos, fue motivación para que Cristo sufriese la cruz. A veces, mis hermanos, pensamos o uno se siente tan menospreciado o a veces tan lejos de Dios que uno piensa casi que está como aquí, como decolado, como que uno no fuese hijo. Y a veces, y ocupo esta ilustración, el otro día conversaba hace un tiempo con mi suegra y decía, a veces pensamos que Dios como que había una de estas máquinas. ¿Ha jugado usted de estas máquinas donde uno le echa una moneda y tiene una tenaza arriba? Y uno la maneja así, y uno cuando aprieta el botón, escoge y de repente cuando son cosas chiquititas agarra un puñado de cosas. Y ese es el premio. Entonces a veces como que la idea que tuviésemos de Dios es que Dios miró toda la humanidad perdiéndose y Él vino y escogió un puñado y justo dentro de ese puñado estaba usted. Como que justo tocó, como que Dios no vino personalmente a escogerlo. Incluso imagínense, mis hermanos, si esto no es así, Dios personalmente nos escogió a cada uno de nosotros. Personalmente lo vio desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fuese formado en el vientre de su madre. Y lo escogió. Nadie va a llegar al cielo simplemente y Dios se va a sorprender porque está ahí. Se imagina que estemos en las bodas del Cordero, que ya todo ya ha pasado. Y viene y estamos celebrando y de repente Dios dice, a ver, paren todo, paren todo. Y lo apunta a usted en la mesa y le dice, ¿y usted qué hace aquí? Si usted no estaba en la lista. No, mis hermanos, eso no va a pasar. Porque cada uno de los escritos en el libro de la vida, Dios personalmente los escogió. Dios a usted personalmente lo escogió, a mí personalmente me escogió. Y nos amó. Y nos perdonó y murió por nosotros. Y dice el autor de los Hebreos dice Lucas en su Evangelio, en el capítulo 22, en el versículo 42, cuando Cristo estaba sufriendo ahí en el Getsemaní, Él rogaba y decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Era tanta la aflicción, mis hermanos, de Jesús. Era tanto lo que Él veía, que tenía que padecer, lo que iba a sufrir, que Él sudaba gotas de sangre, que Él oraba, clamaba, estaba tirado en el suelo clamando. Él sabía lo que venía. 33 años estuvo viviendo perfectamente, preparándose para ese momento. Pero era tanta la agonía que Él clamaba: Padre, si se puede, que pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice el versículo 43? Dice, si lo podemos ver en el capítulo 22, versículo 43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y aquí, mis hermanos, si hay algo en lo que muchos autores concuerdan, cristianos, y que incluso la misma palabra lo dice, es que ese fortalecimiento fue Cristo viendo la salvación suya y la mía. Fue Cristo viéndolo a usted aquí el día de hoy. Fue Cristo mirándolo todos aquellos hijos que había de llevar. Dice en Hebreos, en el capítulo 2, o sea, en el Hebreos capítulo 2, el versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él lo vio a usted, mis hermanos. Vio su nombre, un ángel vino y le dijo: mira, van a haber muchos a quienes vas a llevar a la gloria. Y dentro de esos estábamos nosotros. Estábamos nosotros. Y pues el autor de Hebreos dice: pues no tengamos gratitud. En la porción anterior, los versículos que tomó nuestro hermano el día domingo terminan diciendo que nos acercamos a la sangre de Cristo, que clama mejor que la de Abel. La sangre de Abel, ¿sabe qué era lo que clamaba? Venganza. Venganza por la que... Y Dios la escuchó, y Dios escuchaba como la sangre de Abel clamaba. Pues ¿sabe qué clama la sangre de Cristo? Perdón. Perdón para sus hijos. Gracia. Tal como Cristo clamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así constantemente clama por nosotros. Así que, mis hermanos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y aquí el autor agrega como una última guinda a la torta. Dice, para que no piense solamente que Dios es amor, o sea, malinterprete ese amor de Dios como que Dios no va a condenar el pecado. Termina el 29 y dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y me gustaría terminar con un comentario diciendo de Bruce, que dice: seamos agradecidos, dice, que el reino que recibimos es inamovible. Y en ese espíritu de agradecimiento ofrezcamos una adoración aceptable a Dios. Y dice: para la gracia de Dios la respuesta apropiada es un corazón agradecido, y las palabras y acciones que fluyen de un corazón agradecido son los sacrificios que agradan a Dios. Y al mismo tiempo, dice, tal adoración sacrificial debe ser ofrecida con un adecuado sentido de la majestad y santidad del Dios con quien tenemos que ver. No solo agradecimiento, sino también reverencia y temor deben marcar el acercamiento de su pueblo a Él, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquel, dice, que descendió sobre el monte Sinaí en fuego y habló a su pueblo en medio de ese fuego, aún consume en el calor blanco de su pureza todo lo que es indigno de Él. Si tenemos pecado, mis hermanos, si aún no hemos entregado nuestra vida a Cristo, si aún no hemos nacido de nuevo, la gracia está disponible. Y si hemos nacido, pero estamos pasando por periodos de sequedad, de dificultad, de lejanía, la gracia está disponible. No, nada puede sorprender a Dios, mis hermanos. Nada que usted cometa, nada en lo que se equivoque va a sorprender a Dios. Porque en eso fue mostrado el amor de Dios. En que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, conociendo Él, y esto es maravilloso, conociendo toda nuestra vida de maldad, de pecado, del principio hasta el fin, desde el día que fuimos
concebidos hasta el día que nuestro último aliento deje nuestro cuerpo, Dios conoce toda esa vida. Y aún así Él dijo, yo muero por Él. Yo pago su deuda, yo voy a morir por Él. Y esto, mis hermanos, nos debe llenar de gratitud para servirle agradando al Señor con temor y con reverencia. Le voy a invitar a que se ponga en pie para que oremos al Señor por este consejo de su palabra. Padre Celestial, te agradecemos en esta hora, Señor, tu amor. Agradecemos el sacrificio perfecto que has hecho, Señor, y te pedimos perdón por nuestra tibieza. Te pedimos perdón, Señor, porque nos equivocamos, nos alejamos y constantemente olvidamos el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Olvidamos el por qué venimos a la iglesia, caemos en las costumbres, Señor, caemos en la cotidianidad, caemos en el hecho de no entender por qué venimos a veces a la iglesia. Lo hacemos por inercia muchas veces, Señor. Mas hoy queremos pedirte perdón y agradecerte, Señor, por ese sacrificio. Agradecerte por Cristo, por esa cruz donde nuestros pecados fueron perdonados, donde el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada ahí en la cruz. Y donde gracias a esa cruz hoy podemos decir, Señor, y clamar a ti, Abba Padre, porque somos tus hijos, porque somos participantes de tu reino. Y aún a pesar de que nuestros pecados nos siguen acechando día a día, podemos clamar perdón y tu gracia está presta a perdonarnos, a salvarnos y ayudarnos, Señor. No permitas que nos alejemos, sino que entendamos estas cosas en verdad y podamos vivir agradecidos, Señor. Y con temor y con reverencia, entendiendo que tu santidad, Padre Celestial, es uno de tus atributos más, Señor, destacados. Que tú eres santo, Señor, santo, santo. Y que nosotros, gracias a Cristo, podemos acercarnos a ti aún en esa santidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por ese sacrificio perfecto, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y permítenos vivir, Dios mío, cada día con esto teniéndolo en mente, con este reino inconmovible que hemos recibido, que es espiritual, que no podemos ver, pero sin embargo creemos que es cierto que ahí está. Agradecemos estas cosas, Señor, y lo hacemos por Jesús nuestro Salvador. Amén.